Bueno, yo les voy a hablar sobre el extraño caso del Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Esta es una historia escrita por Robert Louis Stevenson. Antes de empezar, me parece importante dar una pequeña introducción al autor. Él es un escritor escocés, el cual nació en 1850 en Edimburgo y falleció en el año de 1894 en un país llamado Samoa, ubicado en Oceanía. Bueno, este escritor desde pequeño se vio influenciado por las historias de la Biblia al ir a la iglesia y también cuentos de terror que le contaba su niñera, por lo cual desde pequeño él tuvo interés en inventar historias y contar cuentos. ¿Qué sucede? Él desde muy pequeño sufrió de problemas de salud, sobre todo pulmonares. A la edad de 7 años tuvo una bronquiolitis que se le complicó, incluso llegando a neumonía. Y a los 20 años sufrió de tuberculosis. Entonces, él creía que si se iba a climas más cálidos iba a tener mejor estado de salud, razón por la cual empezó a viajar por muchos países buscando cada vez climas más cálidos. Sin embargo, la muerte lo alcanzó a la edad de 44 años. Murió muy joven, pero hizo grandes historias. Una de esas es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta es una historia que fue ambientada en Inglaterra y nos describe principalmente a estos dos personajes, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Henry Jekyll es un reconocido médico, miembro de la Royal Society, que tiene una vida muy acomodada y vive en una lujosa casa. Es aparentemente una persona educada y honorable, con muchos principios. Pero lo que sorprende en la historia es que mantiene una relación con Mr. Hyde, el cual es un hombre de aspecto desagradable, sin educación, muy cruel, que no le importa su imagen personal, ni siquiera golpear personas, niños, y lo empiezan a investigar por asesinatos. La historia se desarrolla con esta carta. Esta carta se la dio el doctor Henry Jekyll a el señor Utterson, un abogado también muy reconocido y muy famoso. La carta dice, en el caso de que Henry Jekyll, doctor en medicina, doctor en derecho civil, doctor en derecho y miembro de la sociedad real fallezca, todas sus posiciones serán legadas a su amigo y patrocinador Edward Hyde. En el caso de la desaparición del doctor Jekyll o la ausencia de la sociedad, por un periodo. Es decir, está dejando toda su fortuna a Mr. Hyde, lo que a Utterson le pareció extraño, dado que el doctor Jekyll era muy honorable y Mr. Hyde era la peor escoria. Entonces, el doctor Utterson empieza a investigar todo esto. Este libro a mí me parece particularmente llamativo porque me parece una crítica, nos muestra la dualidad del ser humano. Es decir, aquí se practica la teoría de la manifestación de dos caracteres distintos en una misma persona. Es decir, que todos estamos compuestos por bien y por mal. Y sobre todo que nosotros dejamos que el bien salga o se muestre para mantener un estándar en la sociedad y preservar una imagen pública. Y esto se ve más que todo en las clases sociales altas, lo que hace que tengan una doble moral presente. Más allá de eso, pues me parece una crítica y por eso se lo recomiendo. La verdad lo hice muy corto para no pasar los 3 minutos. Muchas gracias.